Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, será el coordinador nacional de política del equipo de Josefina Vázquez Mota en su aspiración a la candidatura del PAN por la presidencia de la República. Quien fuera el primer gobernador de Acción Nacional precisó que buscará a líderes panistas que se retiraron del partido debido a las prácticas de intereses de grupos que rigen en el PAN y no en beneficio de los ciudadanos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Ernesto Rufo Appel, coordinador nacional de política del equipo de Josefina Vázquez Mota. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Ernesto Rufo, ¿por qué regresas a la política y al equipo de Josefina Vázquez Mota? Más bien, ¿por qué te fuiste? Bueno, porque vi que la dinámica ciudadana, que fue la en que yo me inspiré para participar en los cauces de Acción Nacional, porque creo en sus principios, pues fueron poco a poco siendo cerrados a raíz o razón del poder que se iba obteniendo a través de las distintas elecciones y que pues provocó un síndrome, digamos, yo le llamé coloquialmente de la onda grupera, porque estos se me encerraban en grupos y se les olvidaban los ciudadanos. Y ahora que yo conozco a Josefina de tantos años y que la conocí precisamente en las iniciativas ciudadanas, en el área empresarial, pues veo que hay la madera, pero también veo que el escenario que tiene el país ocupa ya de romper el paradigma de lo feudal, de lo autoritario, y pues debemos iniciar realmente el verdadero reino de los ciudadanos. Esto es del establecimiento de la razón, que se instale en instituciones que tengan la capacidad de supervisar a los gobiernos. Los partidos políticos nos quedaron chiquitos y en esta proporción creo que tenemos que ponernos las pilas. De otra manera vamos a continuar en este marasmo en el que no sabemos si vamos o venimos, y realmente necesitamos instalar ya la prosperidad y la paz en nuestro país. Ahora, el Partido Acción Nacional lleva 2 sexenios, el sexenio de Fox como sexenio del cambio, con sus limitaciones, la apuesta de Felipe Calderón finalmente, donde el asunto seguridad y bueno, un crecimiento económico quizá un poco más rápido que el anterior. ¿Cómo le hacen para un tercer periodo ya en un modelo democrático en donde el desgaste de los aparatos de poder pues se manifiesta frente a la ciudadanía, Ernesto? Bueno, ante todo, Erra, tenemos que instalar esta dinámica ciudadana activa, le puedo llamar, porque todos somos ciudadanos ante la ley, pero hay muchos que actúan pasivamente, o en otras palabras, no actúan, nomás ocupan espacio. Y en esta razón tenemos que transferir al país a una dinámica donde los ciudadanos realmente, activamente, logramos participar e instalar todas estas visiones de la necesidad de búsqueda de oportunidades y que las vayamos construyendo. Estos 2 gobiernos anteriores que tuvimos han llegado, sí, en una dinámica democrática, electoral, pero no se ha podido instalar la verdadera participación democrática de todos en los gobiernos. Han estado muy limitados por los asuntos del Congreso de la Unión, que no ha tenido mayoría, y que esto ha provocado una lucha por el poder de los partidos políticos que no ha permitido entonces instalar la preponderancia del interés nacional sobre el interés particular de los partidos. Y se ha hecho, otra vez vuelvo a utilizar la palabra marasmo. Yo soy de allá de Ensenada, la tierra del vino, pero también del mar, donde no sabes en el marasmo si el agua sube o el agua baja, y entonces así es como estamos ahora. Esta idea de marasmo, de estancamiento, de no saber si va uno hacia adelante o hacia atrás, pues sí ayuda a entender mucho lo que ha sido México prácticamente desde 1997, que no hemos tenido mayorías en el Congreso. ¿Cuál es la idea que está usted planteando de que los ciudadanos pues tomen este poder? ¿Cómo se reflejaría esto, digamos, por ejemplo, en el Congreso a partir de 2012? Bueno, naturalmente
para poder llevar esta dinámica tenemos que darle los espacios a los ciudadanos. Y bueno, le estoy ayudando a Josefina porque creo que debemos instalar una serie de comités ciudadanos, aprovechando que se trata de la dinámica de las campañas, y estos ciudadanos se instalen por distrito y se inicie un debate en donde participen todas las corrientes políticas y estos comités ciudadanos busquen a los mejores hombres y mujeres para que puedan ser los candidatos. Claro, estos comités promovidos por Josefina, en un sacrificio, en un espíritu de darse por la nación, busquen esta polémica constructiva y que logremos entonces el que en un procedimiento con Acción Nacional puedan por lo menos instalarse un par de precandidatos ciudadanos en las convenciones de Acción Nacional, que en ese caso competen exclusivamente a militantes. La candidatura de la presidencia de la República puede abrirse a simpatizantes ciudadanos, pero en caso particular de los diputados tendría que ser un asunto de militantes, pero para tal efecto yo propongo que se hagan encuestas públicas después de cierto plazo para que veamos quiénes son los hombres y mujeres destacados en la comunidad y a cuáles prefiere la Comisión de Candidatos de Acción Nacional aceptar en cada distrito. Oiga, Ernesto, ya los observadores vemos que la olla ya está en proceso de ebullición en el PAN y se habla mucho de la conveniencia de adelantar el proceso de selección. ¿Usted cómo lo ve? Inclusive el senador Krill pues ya está exactamente en ese camino. ¿Usted cree que hay que aguantar todavía más tiempo? ¿Le restaría esto ventaja respecto al PRI, que también está en la misma? ¿O cuál es su opinión al respecto? Yo creo que en la dinámica nacional que va, en donde pues ya hay un posible candidato del PRI que lleva una ventaja clara en cuanto a su imagen, pues es importante que las opciones que puedan hacer que compitan pues empiecen ya. Yo estoy de acuerdo en la idea de que se anticipe el tema de los candidatos a la presidencia de la República. En el caso de los diputados creo que debemos darles más tiempo para que se dé ese debate de tantas personas y poder llegar a la formulación de un mejor Congreso de la Unión. Bueno, no sé si los partidos políticos, y en el caso específico de Acción Nacional, llegue a una conclusión de ese tipo. Es un asunto que le compete al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Política, y ahí verán pues las conclusiones después de analizar tantos pros y contras acerca de la situación. Y yo estimo que Santiago, él ve pues que ya debe de iniciar esta dinámica. Yo lo veo a él con una vocación ciudadana. Creo que es interesante el debate y veo que en el caso con Josefina habrá una razón en la que se le brinda opción a la ciudadanía y veremos quién resulta mejor. Eso es lo interesante. Para elegir, Ernesto Rufo, para elegir el candidato o candidata del PAN a la presidencia de la República, pues Acción Nacional se debate otra vez entre las formas, ¿no? Y bueno, pues se dice, hay la posibilidad de una elección abierta, que es algo muy cuestionado por la cantidad de influencia externa que puede mover la candidatura hacia uno u otro lado, o lo que ha sido pues la elección entre militantes y adherentes. Está ahí el problema del padrón, cómo se maneja, quiénes son, cómo hacerle. Acción Nacional, digamos, entre el PRI y el PRD, ha sido el partido que más institucionalizado ha tenido el proceso de selección. Sin embargo, hoy se están debatiendo otra vez si elección abierta o elección cerrada. Bueno, sin duda es un tema que le compete a la Comisión Política en el Comité Ejecutivo Nacional, y tendrán que evaluar pros y contras. Yo soy de la opinión que se abra. En el caso de la elección presidencial, que está permitido en los estatutos de Acción Nacional el que puedan participar los simpatizantes ciudadanos mediante aprobación del Comité Ejecutivo Nacional. Y lo digo así porque yo veo que
la ciudadanía es lo más importante. Sí existe el riesgo de que por ahí alguien empiece a organizar acarreos y temas de ese tipo. Pero confío más que nada en este interés ciudadano, en que, por ejemplo, muchos habrán de estar analizando lo que estamos aquí, nosotros platicando esta noche, y tomarán quizá una decisión de participar a apoyar a un precandidato de Acción Nacional a que se convierta en el candidato. Yo confío en eso porque tiene que haber una dinámica nacional de participación por el futuro de la nación y hay que empezar cuanto antes y este es un excelente ejercicio para eso. Ahora, para ganar la presidencia de la República se dice se necesita, es cierto, un partido político, pero una enorme cantidad de alianzas. Solitos los partidos no pueden ya, uno, ganar la elección y dicen, además, no se puede ya gobernar tampoco solo, se requieren gobiernos de coalición. Esa sería la gran apuesta de Acción Nacional. Bueno, el aspecto alianza tiene sus bemoles. Esa palabra tendrá que estar muy fincada en la razón de liderazgo de los personajes, porque yo creo que podemos confiar en la construcción de un personaje y de su liderazgo, que son los que finalmente logran atraer alianzas siempre y cuando éstas sean constructivas y lleven a una razón para instalar el siguiente hito. En este caso estaríamos hablando del eslabón histórico de los siguientes 6 años, para luego pasar a otros más adelante según la evolución política. Pero en esta razón yo lo que veo es que tendría que ser fincado precisamente en esa capacidad de los liderazgos. Los partidos políticos los veo muy difícil que lleguen a un acuerdo porque sus definiciones político-filosóficas son muy diferentes. Las alianzas que ya vimos que se dieron fueron porque hubo candidatos fuertes que las provocaron, no partidos políticos que las acordaron. Pero una vez concluida la elección, si hay un candidato panista o una candidata panista ganadora, ¿estarían en posibilidad de armar el primer gobierno de coalición? Yo veo que debemos ser abiertos, debemos de instalar todas las capacidades mientras éstas sean constructivas. Hace rato hablé yo de esos comités ciudadanos. En esos comités ciudadanos caben muchas organizaciones de todo tipo en su visión política o de su inquietud por cierta actividad dentro de la vida pública y donde seguramente, siendo Josefina la nueva presidente de la República, entonces podrían habilitarse muchos más comités ciudadanos que estuvieran aparejados a las actividades del gobierno para que lo estuvieran supervisando. Y en esa razón ya no dejar en manos de los políticos lo que hasta ahora ha sido una inercia en la que, pues la verdad, nos tienen decepcionados. Y en esa proporción poder instalar al nuevo México, al México moderno, el México de la razón, instalada precisamente en la participación responsable de sus habitantes, que realmente vienen a ser, por su actividad, ciudadanos. Uno de los grandes problemas del régimen político en el que vivió México en el siglo XX es precisamente que no se construyó ciudadanía. La estructura corporativa de este régimen impedía que los mexicanos se fueran convirtiendo en ciudadanos. Como usted decía, somos ciudadanos frente a la ley, pero en los hechos no lo somos. Estamos ya en condiciones de que haya esta fuerza ciudadana suficientemente fuerte como para impulsar esta idea que usted tiene. Es mi apuesta, Macario, porque sin duda, estamos con esta razón en la que México, a través de la escuela, de la universidad, del instituto, hemos venido aprendiendo, hemos venido siendo cada vez un poquito más, y en ese sentido el conocimiento, la capacitación, nos ha permitido enterarnos de las cosas públicas y de nuestra responsabilidad cívica. También ha habido lamentables situaciones como cuando nos quitaron las clases de civismo de la escuela primaria. Entonces ha habido avances y retrocesos, pero en general el país ha ido avanzando en esa ciudadanía incipiente que yo espero se convierta en mayoría en este proceso electoral. Ernesto, ¿qué lecciones deja el pasado 3 de julio para el desarrollo de la campaña de PAN para presidente de la República en 2012? Bueno, claro está que hay una
manera como se ha llevado la política dentro de Acción Nacional en los años recientes, y esto ha provocado el que pues una dinámica que venía con crecimiento se haya estancado. Yo creo que es el momento de que la vida interna de Acción Nacional reconsidere realmente esta vocación ciudadana, que un poco se encerró. Hace un momento lo referí cuando yo empecé a platicar. Claro. Y por eso un poco me enfrié yo. Nunca deja uno de participar en política, pero a veces deja de hacerlo uno en las instituciones, porque ve uno que no van caminando. En el caso de mi partido político, yo competí en el año 96 por la presidencia nacional, y me tocó hacerlo en competencia con Felipe Calderón. Y en mi razón fundamental era la apertura de Acción Nacional a la ciudadanía. Habíamos sido un partido de testimonio por la ciudadanía y habíamos siempre manifestado una apertura, pero que obscurecía el PRI, que todo lo ocupaba. Pero cuando empezamos a ganar, se da esta razón de apertura, pero a los pocos años del año 89, cuando yo gano, se empieza a cerrar el PAN. Y se empieza a cerrar porque quieren empezar a controlar las posiciones dentro del gobierno. Y de padrones muy altos, por ejemplo, que yo los toqué en Baja California, después de que me voy se empiezan a reducir, empiezan a cerrar la puerta. Entonces, esta razón del 3 de julio nos está diciendo que hay que abrir al PAN. El PAN es una herramienta de los ciudadanos, no es un fin en sí mismo, no es el objetivo el poder por sí mismo, sino la vocación de encontrar los mejores caminos para México. Y ese es el PAN que debe de ser, y que yo creo que nos debe de dar en lectura lo que pasó el 3 de julio. Ernesto Rufo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El futuro de la izquierda mexicana es incierto. Las decisiones que tomen sus militantes en los siguientes meses serán definitivas para que continúe con una fuerte presencia en el plano político nacional. La disputa por la candidatura presidencial entre López Obrador y Marcelo Ebrard y las diferencias ideológicas entre las tribus tienen en un hilo la continuidad de ese proyecto allá en el Partido de la Revolución Democrática. Macario, bueno, la verdad es que ahí están ya las cartas puestas sobre la mesa. Está un Andrés Manuel López Obrador, pues que comienza ya a operar, ya está armando sus primeras reuniones, incluso con sectores empresariales, lanzando el mensaje que pues ahora lo ha difundido. No sé si son actos anticipados de campaña o no, pero difunde el mensaje en donde establece claramente que, bueno, pues que él no está en contra de los ricos, simplemente de los abusivos. Y Marcelo Ebrard ha planteado abiertamente también la posibilidad de lo que podríamos llamar un mecanismo ya muy claro de encuesta abierta para definir candidatura, ¿no? Efectivamente, el problema fundamental que tiene el PRD es quién va a ser su candidato. Del PT y Convergencia no creo yo que haya ninguna duda, quieren ir con López Obrador, y por lo mismo se ve muy complicado que Marcelo logre encontrar un mecanismo mediante el cual pueda él impulsar su candidatura. Se habla de estas encuestas, depende cómo se mida, qué es el resultado que se obtenga dentro de la gente cercana al PRD, PT y Convergencia, lo que se suele llamar la izquierda. López Obrador tiene más fuerza que Marcelo, por eso Ebrard pide una encuesta abierta. Falta que esto lo quiera aceptar López Obrador. Claro. Efectivamente él ha tenido, pues yo no sé si son actos anticipados de campaña o no, pero él se ha estado promoviendo en los medios pues prácticamente desde el inicio del sexenio, lo mismo que Peña Nieto. Estos dos candidatos por eso son los más conocidos por el público, y bueno, pues uno tiene la fortuna de no tener casi negativos, que es Peña Nieto, y Andrés Manuel pues tiene la desventaja de haber arrastrado una gran cantidad de negativos desde el inicio del sexenio, que por cierto se han ido reduciendo en los últimos meses. En este sentido, López Obrador ha tenido algún avance, sin embargo, de cualquier manera se ve pues muy complicado que pudiera tener un fenómeno parecido al de hace 6 años o 5 años. Realmente pues con los resultados que ha tenido el PRD, PT y Convergencia en las elecciones estatales,
pues prácticamente durante todo el sexenio. Yo creo que el lugar al que uno puede pensar que puede moverse López Obrador ronda el 20% del voto, no mucho más que eso, y bueno, pues con eso es difícil aspirar a la presidencia. Yo creo que este mecanismo de la encuesta en población abierta, pues a mí no me parece que vaya a ser muy conveniente para Marcelo Ebrard, porque en una encuesta de este tipo, la verdad es que si bien diluyes un poco el voto duro, vamos a llamarlo así, de López Obrador, pues también te quedas expuesto, ¿no?, a lo que pueda ocurrir con cualquier persona que sea o no sea simpatizante del PRD, cualquier grupo que pues de alguna manera influya en los resultados. Estos ejercicios no tienen una participación muy elevada, entonces es relativamente fácil, digamos, cambiar los resultados de, ¿no?, en este caso de una persona hacia otra, pues con relativamente pocas personas. Entonces yo creo que ahí no está nada claro que le favorezca a Marcelo. Probablemente no tiene de otra, ese pero es el problema. ¿no? Porque jugarse la apuesta interna es obvio que ahí López Obrador Le tiene gana, sí, una mayoría total. En el otro espacio, pues sí, la verdad es que le pasa lo mismo que a los panistas cuando quieren hacer elección abierta de candidato, pues ahí con una votación masiva el PRI tendrá, y el propio PRD incluso en un momento determinado, tendrán la posibilidad de incidir. Esta idea de buscar la elección o elegir a sus candidatos a partir de una votación abierta o de una consulta total, absolutamente abierta, pues es muy complicado, porque lo que estás haciendo es preguntarle al adversario, sí, o a la gente del adversario, ¿a quién quieres de candidato? Sí, una consulta sería mucho peor. De hecho, el problema que tiene el PRD es que sus consultas y elecciones que ha hecho, pues le han salido muy mal, porque es muy difícil administrar padrones que no son tan confiables. Si se hace abierto a todo público, pues te arriesgas a lo que tú comentabas ahorita, que alguien llegue y te manipule la elección. Entonces la solución que pues se ve más lógica para Marcelo es esta encuesta entre población abierta. Yo no recuerdo ahorita todas las encuestas que ha habido al respecto, pero prácticamente estaban parejos los dos en las encuestas a población abierta, y en la que se hace dentro de militantes de la izquierda, pues está arriba Andrés Manuel. Entonces sí la tiene muy complicada Marcelo, y me parece que pues la operación a la que te referías tú de López Obrador desde la elección del PRD y luego durante la campaña en el Estado de México, pues le ha dado mucha fuerza, ¿no? Mauricio, el caso de sectores empresariales, sectores de poder financiero, que en un momento determinado hace 6 años pues lo veían como una alternativa, trataban de ver hasta dónde o qué podría hacer. Parecería ser que en este sentido Marcelo Ebrard tiene el camino mucho más amplio. La figura de Marcelo es más aceptable para un sector, digamos, propio de los señores del dinero, de los grupos económicamente poderosos, que lo ven sí como una alternativa viable, como un político pragmático, frente a un López Obrador que ha brincado básicamente pues de lo que fue originalmente un planteamiento que para muchos era moderado, que se radicalizó y que luego durante 5 años brincó de un escenario a otro sin ningún tipo absolutamente de coherencia en términos de la posibilidad de llegar al poder. Coherencia con su grupo sí, pero no con el resto de la sociedad. Así es, y yo creo que esa es básicamente la diferencia entre Marcelo, que cuando preguntas frente a la opinión pública, desde luego los empresarios incluidos, pero inclusive círculos más amplios que esos, pues la opinión sobre Marcelo, los favorables tienden a ser mayores en número que los desfavorables, y en las diversas mediciones en ese sentido Marcelo Ebrard sale con un balance positivo. No es el caso de Andrés Manuel López Obrador, como mencionaba Macario hace un rato, que sigue arrastrando este asunto de un balance negativo que ha sido consistente. No es algo nuevo, las encuestas así lo han medido pues prácticamente desde hace varios años, y tiene que ver con este asunto de que uno diría pues genio y figura hasta la sepultura, y estos bandazos que ha dado López Obrador pues generan mucha incertidumbre entre la opinión pública. Por otra parte, hay que reconocer el Distrito Federal en términos de actividad económica, o sea, de crecimiento económico, en términos de crecimiento de empleo, en términos del desarrollo de una serie de programas sociales que han funcionado, pues por lo menos en lo que corresponde a la opinión pública, que con relativamente pocos recursos han logrado
tener algunos resultados en términos de la inversión en infraestructura que se ha hecho en la ciudad. De seguridad. Y en términos del asunto de seguridad, que sin duda es la primera prioridad que todo el mundo va a tener en mente en el momento de las campañas presidenciales, pues creo que en ese sentido la experiencia y los resultados que puede mostrar Marcelo Ebrard son bastante favorables. No hay que descartar que Andrés Manuel López Obrador pueda de alguna manera tomar lecciones de otras latitudes, como es el caso de Perú. En el caso de Perú, Ollanta Humala, que hoy es el presidente de ese país, pues también bien proviene de la izquierda, pero poco a poco fue evitando esta imagen de ser una izquierda radical, más bien se volvió una especie de izquierda constructiva. Ahora que ha llegado al poder, precisamente lo que ha tratado de hacer es de fortalecer su imagen en ese sentido, de mandar mensajes de cierta continuidad y sobre todo, ¿no?, de posibilidades de desarrollo y de avance económico. Entonces, en ese sentido, creo que no habría que descartar pues que López Obrador pudiera empezar a dar virajes en ese sentido. Yo lo veo más complicado porque Andrés ya gobernó, y durante el tiempo que gobernó tomó ciertas decisiones y después de eso se volvió todavía más, pues, digamos, radical en algunas de sus posturas. Entonces, cuesta trabajo pensar que pudiera moverse hacia el centro. Por otra parte, la fuerza del PRD se concentra prácticamente de forma exclusiva en la zona metropolitana y hacia el sur, digamos, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán y Guerrero. Esa es la votación importante. Es probable que a López Obrador se le sumaran votos en otros dos estados, Tabasco, que es su entidad, y Zacatecas por el apoyo de Monreal, si acaso esto se mantuviera. Pero son 6 entidades, aunque estén ahí las dos más pobladas, no le alcanza. Incluso pues en el Estado de México ya vimos su votación, pues apenas llega al 20%, y en el Distrito Federal es donde tienen que concentrarse mucho los del PRD, PT y Convergencia, porque si llegaran a perder el Distrito Federal, esto ya se acabó, es la fuente de su fuerza. En todo caso, para Marcelo Ebrard aquí la gran apuesta es primero ver si es capaz de ganarle a López Obrador y que López Obrador acepte una eventual victoria de Marcelo Ebrard y que colabore con él, cosa que dudo que esto suceda. Ese sería el primer paso. Y el segundo es atraer la posibilidad de convertirse en el candidato de la alianza de las mayorías. Marcelo sigue hablando de relaciones con Acción Nacional, acuerdos con el resto de la sociedad, sabe que ganarle al PRI de Peña Nieto pues será difícil si no cuenta con un mecanismo que lo haga rebasar los límites propios de su propia estructura partidaria, ¿no? Sí, nomás que yo creo que sí le va a costar mucho trabajo, porque precisamente esta fórmula que se quiso de alguna manera aprobar y que finalmente no se dio de las alianzas o de la alianza PAN-PRD para la elección del Estado de México, pues el que la obstaculizó fue Andrés Manuel López Obrador. Uno se preguntaría si fue capaz de hacerlo en el Estado de México, ¿no será capaz de hacerlo en la presidencial del 2012? Yo creo que sin duda es el caso. Y por otro lado, pues también ya los propios panistas han marcado un poco su raya, ¿no? Y ellos no descartan completamente el asunto de una alianza, pero lo que sí ya han expresado abiertamente Gustavo Madero es que no habría una alianza con un candidato proveniente del PRD. Entonces ahí, bueno, pues si no es del PRD, pues tendría que ser del PAN, en cuyo caso ya Ebrard, pues supongo que quedaría descartado. Yo creo que esto estaría más en función ya de los resultados iniciales de las campañas. Si el juego de la campaña se convierte en un juego de 2, en la apuesta de 2, que estén concentrados, el tercero tendrá que también empezar a jugar con distintas opciones o simplemente pues convertir esto en un juego de 3, que esa es también otra opción, ¿no? Yo creo que la elección va a ser de 2, como ha sido hasta la fecha. ¿Cuáles 2 es lo que no sabemos? López Obrador cree que él podría ser uno de esos 2 contra Peña. Ese es Marcelo también lo cree. Lo que explica toda su campaña. Yo no sé bien exactamente qué cree Marcelo, porque está tratando de construir esta alianza de una forma que pues para mí no tiene mucho futuro, pero bueno, eso es lo que tratarían de buscar, el participar entre los 2 que realmente van a competir. Bueno, pues veremos finalmente si esto les funciona. El hecho real es que pues las campañas han arrancado ya en estos momentos y la izquierda tendrá que definir un candidato dentro de pronto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted perspectivas económicas a mediano plazo. Esto es Dinero y Poder.
El ritmo moderado de crecimiento de la economía mundial, la reducción del desarrollo de los mercados emergentes, las consecuencias del tsunami en Japón y un impacto prolongado de la inflación frenarán el aceleramiento de la economía internacional en el segundo semestre del año. Los últimos 6 meses de 2011 se caracterizarán por una desaceleración de la economía global, lo que significa que solo está moderando su ritmo de crecimiento, y a partir de esto pues podríamos pensar que estos últimos datos que hemos visto en estas semanas de caídas importantes en perspectivas económicas que uno pensaría podrían ser mejores, dicen muchos, se van a moderar y seguirá creciendo en este semestre. Lo que tuvimos al inicio de este año fue, primero, que empezamos a crecer muy bien, todas las economías, enero, febrero, y luego a partir de marzo se empezó a caer el ritmo de crecimiento, lo cual incluso llevó a muchas personas a pensar que ya estábamos en una segunda caída de la gran recesión que acabamos de terminar, y que bueno, pues entraríamos nuevamente en una contracción muy fuerte. Sin embargo, ya los datos de mayo y junio empezaron a ser un poquito mejores, y efectivamente lo que se espera es que tengamos un segundo semestre pues triste, pero no espantoso, digámoslo así, ¿no? No hay un crecimiento muy grande que se espere en los Estados Unidos, y en consecuencia pues en México ocurriría más o menos lo mismo, pero tampoco estamos vislumbrando una contracción general de la economía, al menos no hay ninguna razón para hacerlo. Como ha sido durante todo este año y prácticamente desde el año pasado, pues nos siguen preocupando algunos eventos que pudieran complicar las cosas en serio, como sería el asunto europeo. Pero fuera de estas preocupaciones, en general la información hace pensar que tendremos un segundo semestre de un crecimiento moderado, tal vez 2,5 en Estados Unidos y pues cerca de 3,5 aquí en México. Mauricio, frente a lo que se está viviendo en el continente europeo, el propio problema japonés, los déficits en los Estados Unidos y el manejo de esta realidad, pareciera ser que México, independientemente de que esto lo hace crecer menos, estaría todavía en una condición de país modelo para lo que pues se considera finanzas sanas, capacidad de crecimiento, algo que pues no teníamos anteriormente, ¿no? Así es, Ezra. De hecho, en una muestra de los llamados países emergentes, a la cual pertenece México sin duda, pero también están naciones como Corea, como Brasil, como la India, como China, por supuesto, pues hay algunos focos de alerta en el sentido de que algunos de estos países que tienen una economía relativamente grande, como es el caso de Brasil, como es el caso de la India y en parte el caso de China, se están sobrecalentando, o sea, están creciendo demasiado rápido. Eso les está provocando un problema de inflación, esa inflación les resta competitividad, el gobierno no puede instrumentar medidas para frenar la economía porque en varios de estos países el problema del desempleo no está resuelto, y entonces pues siempre existe la tentación de los gobiernos de dejar que las economías sigan avanzando así. En ese sentido, en las calificaciones internacionales, México se ve como un país mucho más sólido. Efectivamente, en el segundo semestre México se va a desacelerar, pero en el año en su conjunto pues se estima que todavía la economía mexicana pueda crecer entre 3.8 y 4% para todo 2011, que no es una mala cifra. Tenemos la inflación, la verdad, bastante amarrada, bastante bajo control. En el peor de los casos se va a acercar al 4% anual, y esto pues es un estándar bastante menor de algunas de las otras economías emergentes. Tenemos una cantidad importante de reservas internacionales, nuestras cuentas fiscales están más o menos en orden, las cuentas externas igual. En ese sentido nos vemos bastante bien. Aquí la prueba va a estar cuando en este segundo semestre, que probablemente vamos a tener noticias desagradables en el frente europeo, los inversionistas a nivel internacional se van a poner nerviosos, la volatilidad va a aumentar, y pues ahí es donde se va a poner a prueba efectivamente la solidez de la economía mexicana, pero todo indica que tenemos elementos para pasar una nueva tormenta que se empieza a avecinar.
Macario. Una cosa así como para ilustrar nuestro optimismo, justo hace unos días leía yo en el Financial Times una nota preocupante de que la inflación en Inglaterra está llegando al 5%. Y pues la verdad a mí me dio mucho gusto, no me da gusto que sufran los ingleses, pero me da mucho gusto que nosotros nuestra gran discusión es si vamos a llegar al 4%. Es decir, una inflación más baja significativamente que la que tienen en Inglaterra, algo pues que yo no recuerdo haber visto nunca antes en mi vida. Entonces, es decir, es una buena señal de qué tamaño ha sido el esfuerzo que hemos hecho en México y cómo efectivamente pues tenemos varias virtudes económicas que vale la pena preservar, ¿no? Sin embargo, allá en Europa y en los Estados Unidos, el problema de inflación todavía no es el principal, no están muy preocupados por eso, están más preocupados por mantener ritmos por un lado, de crecimiento económico. Claro, el caso europeo están metidos en el problema de bancos que quiebran, pero de una u otra manera, inflación, a pesar de todo, no es el mismo, ¿no? Y de hecho el problema es un poquito más grave todavía. No es el crecimiento su problema, porque están creciendo, su problema es el empleo. Es decir, es un crecimiento que no está generando empleos. La caída en Estados Unidos fue muy profunda en términos pues de producción industrial y demás, pero esta caída se logró recuperar en buena medida. Todavía no llegan al nivel que tenían, pero han recuperado buena parte, pero el empleo no se recuperó, y esto es lo que los angustia, y han estado tratando de implementar medidas para que se generen más espacios de trabajo. Esto no está pasando, y sin embargo buena parte de esas medidas que tomaron para reactivar la economía y para generar empleo, no generaron empleo, pero sí están empezando a presionar la inflación. Entonces entramos a este proceso pues, muy triste, en el cual las medidas que uno hace para resolver el problema no lo resuelven, pero te generan otro distinto, que es una pues, de las cosas interesantes de la economía. Siempre hay algo en lo que estar ocupado, ¿no? El problema, yo diría, como siguiendo la cadenita de Macario, no es el último eslabón, no es el empleo o la falta de empleo. Yo creo que el problema principal es que la economía de los Estados Unidos no tiene las herramientas para abatir el desempleo de manera rápida y de manera significativa. El gobierno de los Estados Unidos no tiene dinero, o sea, no hay manera de que el gobierno gaste más, no hay forma de que baje los impuestos, ya no hay manera de que pueda echar billetes a la circulación en cantidades sustantivas. Entonces no tiene por la vía fiscal ni por la vía monetaria la forma de ayudar a abatir este problema, y por el lado de la iniciativa privada se dará el ajuste económico, como siempre sucede, nada más que ese ajuste es doloroso y es tardado. Entonces, en ese sentido sí están en bastante malas condiciones en los Estados Unidos. Nada más para complementar, es decir, efectivamente el gobierno de Estados Unidos no puede bajar impuestos, no puede aumentar gasto, no tiene dinero para reactivar la economía, no puede hacer más dinero, no tienen nada, y entonces la única alternativa que se les ocurrió, que es buenísima, es soltar petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, en la intención de que este incremento en la oferta de petróleo bajara el precio de la gasolina y con eso reactivara un poquito el consumo de la población. Digo, es muy interesante ver cómo efectivamente no hay herramientas ya de política económica. Se le acabaron las fichas. Ya no hay fichas ningunas. Tienen de hecho que decidir en los próximos días qué van a hacer con el techo de endeudamiento estadounidense, porque el gobierno ya se acabó todo el dinero que podía gastar, ya se endeudó todo lo que podía, ya se brincaron el techo de endeudamiento aprovechando un pedacito que les daba la ley para llegar ahora hasta agosto, y van a tener que discutir si amplían ese techo o si van a hacer un ajuste fiscal bastante duro en el gobierno estadounidense, que va a tener como resultado pues un efecto de más desempleo. Y esto en medio, además de un proceso electoral que se avecina, en donde a ver quién es el que busca o encuentra más bien la varita mágica para darle otra vez certeza a la economía norteamericana, ¿no? Sí, bueno, más que certeza, hay que darle solidez, porque el problema ahorita es que está muy cierto el panorama y es bastante sombrío. El asunto es cómo la fortaleces, y ahí no la tienen fácil ni los republicanos ni los demócratas. El presidente Obama cuenta con una serie de ventajas todavía frente a su aceptación en la opinión pública, pero de cualquier manera pues va a ser una carrera reñida. Respecto a este asunto que mencionaba Macario de bajar el precio del petróleo para utilizando parte de la reserva estratégica, pues es como esas medidas que utilizan con mucha frecuencia los gobiernos, una
medida que fue más cosmética. Funcionó 2 o 3 días, pero no logra un efecto permanente. Entonces, efectivamente, en Estados Unidos están sin fichas y llegue quien llegue a la presidencia, a la nueva presidencia de los Estados Unidos, va a tener un problema difícil para administrar la economía de ese país, porque esta bronca va para largo. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Antes todo el mundo hablaba de los problemas de México y uno tenía que aguantar vara. Y ahora aquí nosotros estamos hablando de los problemas que tiene Estados Unidos, los problemas de Europa, y nosotros aquí bien tranquilos. Digo, no crece la economía, pero estamos tranquilos. Y eso que venimos de una recesión en donde uno pensaría que a México le hubiese costado mucho más trabajo la recuperación que lo que le ha costado. Y no, al contrario, nosotros ya recuperamos la actividad industrial que teníamos previamente a la crisis y ya la superamos. Estados Unidos sigue 8% abajo de la actividad industrial que tenía en 2007. Entonces, para México, pues de hecho la crisis hasta resultó benéfica en términos de atracción de nueva inversión. Digo, evidentemente hubo sufrimiento en ese lapso, pero las cosas están razonablemente bien. Y el panorama que tenemos hacia adelante en México, sin que sea extraordinariamente optimista, es bastante razonable. Muy diferente del que enfrenta cualquier país europeo ahorita, tal vez salvo Alemania, y Estados Unidos, que verdaderamente están en situación muy complicada. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí sí, los problemas de viabilidad para una institución de esta naturaleza. Esto es Dinero y Poder. La situación financiera que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social es compleja y a partir de 2015 comenzará a registrar déficit creciente en su operación. El director del instituto, Daniel Karam, advirtió que para este año se espera que el déficit ascienda a 43,325 millones de pesos. Señaló que la situación financiera del IMSS se complicará más una vez que se hayan agotado las reservas de las que se podrá disponer en los próximos 3 años. Hay quien dice, pues este es el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Más o menos. Ahí viene el lobo. Ahí viene, y ahí viene, y ahí viene el lobo, y nunca llega, y eventualmente tendrá que llegar. Es cierto que de una manera muy clara ha habido mecanismos de compensación que han mantenido al Instituto Mexicano del Seguro Social funcionando, aunque, bueno, lo que queda claro es que si no se toman medidas todavía más profundas de las que ya se han tomado, vamos a ver una crisis en el sistema de seguridad social y en el de pensiones difícil de manejarnos. Así es, Isra, y efectivamente llega un momento en el que el lobo se te aparece y pues solo te queda ponerte a llorar. Exactamente. Y en el caso del IMSS hay que recordar, es la principal institución de seguridad social en nuestro país, tiene 14.6 millones de personas, de afiliados que atiende, y los atiende tanto en los aspectos de pensiones, o sea, de sus jubilaciones, porque hay que recordar que el régimen de ahorro para el retiro es relativamente nuevo en nuestro país, y muchos de los pensionados del IMSS reciben recursos de la propia institución. Y por otro lado, aunque somos un país joven, de jóvenes más bien, según el último censo, más de 50% de la población menor de 24 años, también hay un segmento que no es trivial, que está envejeciendo y que tiene una serie de enfermedades crónicas. Entonces, los desafíos que tiene el IMSS son básicamente por los gastos que tiene que cubrir en la parte de enfermedades y por otro lado, los gastos de pensiones de recursos que nunca se fondearon adecuadamente. Si uno revisa los estados financieros del Seguro Social, se da cuenta de que está a tablas, o sea, sus ingresos son prácticamente iguales a sus gastos. En el año de 2010, de acuerdo al último reporte, salió con un excedente de 128 millones de pesos, o sea, medio la libró. Pero en esas cuentas no están considerados los pasivos laborales. Cuando tú incorporas los pasivos laborales, o sea, lo que el IMSS eventualmente va a tener que pagar en algún momento, esa cuenta se deteriora y termina con un déficit de 650,000 millones de pesos. Entonces, la situación sí es delicada. Es una situación que hasta el momento se ha podido sortear porque han tomado dinero de diferentes fondos y de diferentes reservas que estaban constituidas, pero ya llegó el momento de que hay que emprender acciones. Afortunadamente en esta ocasión el IMSS dentro de su diagnóstico también da una solución, y aunque hay varios pasos, me gustaría destacar 2 de las medidas que me parecen más importantes. No todos los seguros que tiene el IMSS
pierden dinero. Por ejemplo, el seguro de vida es superavitario, o sea que tiene más ingresos que gastos, y algún otro seguro por ahí. Y el seguro que más le cuesta es el seguro de enfermedades. Entonces, en ese sentido, lo que está proponiendo el IMSS es, por una parte, reducir las primas de o las cuotas, si le queremos llamar así, del seguro de vida, y elevarla del seguro de enfermedades un poco para balancear la cosa. Es como pasar dinero de una bolsa y mandártelo a otra, sin que se afecte a los derechohabientes. Y por otra parte, que ahí es donde se va a poner interesante la discusión en el próximo presupuesto, es pedirle al gobierno federal que el gobierno federal se apoquine con la mitad del costo del tratamiento de las 5 o 6 enfermedades más importantes, tipo diabetes, cardiovasculares y de otro tipo, que le costaron al IMSS, si mal no recuerdo, del orden de 56,000 o 58,000 millones de pesos el año pasado. O sea que la mitad que tendría que poner el gobierno es de alrededor de 28,000 millones. Y ahí se va a poner a peso la discusión, porque es último año de gobierno, de dónde lo sacas, y otra vez va a ser el problema de que el gobierno federal no lo tiene. Aquí no se requiere una reforma legislativa, sino acciones administrativas y una discusión, eso sí, con los legisladores para ver cómo se asignan esos recursos. Son dos problemas distintos los que tiene el seguro. Por un lado el problema de pensiones y por otro lado el problema de salud. El problema de pensiones ya lo conocíamos desde hace mucho. De hecho, es un problema que tiene el seguro desde que se fundó. Desde el día de su fundación estuvo mal calculado el asunto, porque el presidente de entonces, Ávila Camacho, decidió incorporar a la familia de los trabajadores dentro del seguro, algo que no estaba calculado. Y entonces tuvieron que usar dinero de pensiones para financiar enfermedades. En ese momento no era problema, porque la edad de jubilación eran 65 años y la esperanza de vida eran 47, o sea, nadie se jubilaba, todo el mundo se moría y no pasaba nada. Pero ahora ya no se mueren, y entonces ahora hay que pagar esas pensiones, y ahí es donde estamos en el problema. De hecho, todas las pensiones que se pagan en México salen de los impuestos. La mitad del IVA que pagamos los mexicanos se utiliza para financiar pensiones, y así va a seguir siendo hacia adelante. Pero a eso ahora hay que sumarle el problema de salud, en donde las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos ahora los mexicanos, pues son más costosas que las enfermedades que teníamos antes cuando éramos un país pobre. Entonces moría uno de los bichos y salía barato. Ahora no se muere uno, ahí está uno durante muchos años y cuesta. Y eso es lo que no tenemos con qué pagar, y eso es lo que el Seguro Social está diciendo: pues yo no lo voy a poder pagar, que lo pague el gobierno. Pero el gobierno está pagando el Seguro Popular bajo esta misma lógica. Entonces a mí me parece que a lo mejor para el próximo año se podría hacerle así de: mira, yo te pongo aquí 30,000 millones y luego a ver dónde lo saco. Pero hacia adelante 2015, vamos a tener que discutir en serio qué tipo de sistema de salud pública vamos a querer, porque igual nos conviene movernos a un sistema de salud pública universal como es el Seguro Popular, y quitarlo del financiamiento a través de los empleados, que es lo que hace el seguro actualmente. Es decir, el IMSS lo que hace es, cada uno de los trabajadores paga su salud y su pensión y demás, y está asociado el servicio de salud al empleo. A lo mejor nos convendría separar esa relación, tener una salud universal financiada a través de impuestos claramente establecidos, y entonces el empleo sería muchísimo más barato. Y eso nos permitiría generar más empleos formales para la gente. Esto podría ser una buena discusión, que no va a ser ahorita, porque ahorita nadie va a discutir eso, pero igual para el año que entra vale la pena, Nomás que ahí hay un pequeño detalle, que es que entonces ya no estás hablando de 14.6 millones de asegurados. No, pues estás hablando de 112 millones de mexicanos. Millones de habitantes, bueno, pero hoy es muchísimo más oneroso. Hoy los asegurados son 14.6, pero los que están cubiertos, esos son los trabajadores. 50. Los asegurados son 50. Tienes 10 más en el ISSSTE y tienes 40 que están ahorita asegurados a través del Seguro Popular, que en los hechos estamos financiando ya a través de impuestos. Bueno, ¿por qué no hacemos eso con todos? No con la misma cobertura de servicio. No, eso es totalmente cierto. Pero a lo mejor podríamos generalizar este servicio financiándolo a través de impuestos de una manera transparente y eficiente en el tiempo. Y sería bueno tener esa discusión, porque mira, estábamos hablando hace ratito de cómo hoy México está mejor que otros países desarrollados incluso. Estados
Estados Unidos tiene este problema. Traen un margallate espantoso con sus servicios de salud y seguridad social, del cual no solo no pueden salir en la discusión, sino que amenazan quebrar en un periodo más o menos similar al nuestro, pero con una quiebra muchísimo más grande. Entonces, a lo mejor nos conviene a nosotros ir discutiendo una solución inteligente que efectivamente puede ocurrir entre 2012 y 2015. Tenemos esos 3 años para hacerlo. A mí me parece que es factible, ¿no? Y el asunto de pensiones, que de una manera muy clara, al momento en que esto pues ya no se pueda cubrir por todo este mal cálculo que se ha hecho y por la realidad de una mayor cantidad de años vividos y productivos incluso de la gente, es cierto que es lo que hoy pues genera resistencias en Europa, pero si no lo vas a hacer aquí en México, el potencial que se tiene o la incapacidad del gobierno para brindarle los servicios y para brindarle directamente capacidad financiera podría desatar algo todavía peor. Es algo que Lula da Silva en Brasil lo primero que hizo fue arreglar el asunto de pensiones y a partir de eso poder caminar, ¿no? Lo que pasa es que eso sí es extremadamente caro. El IMSS en este reporte que envía al Congreso todos los años, que es un excelente reporte, por cierto, es muy detallado y muy sólido, muy claro en sus argumentos. Ahí plantea que la insuficiencia, no de un año en particular, sino si tú tomas, por ejemplo, del 2011 al 2050 para tener una visión de largo plazo y traes a la actualidad esos recursos, estás hablando de un faltante de 19 puntos del PIB, 18.7 puntos del PIB. O sea, nada más para que nos demos una idea, la recaudación del IVA en un año normal es como de 4% del PIB. O sea, estamos hablando de 4 años o 5 años de recaudación de IVA, nada más para pagar el problema del faltante que tiene el IMSS y dejarlo ya sano para el resto de su historia. Y de esos 18.7 puntos, la gran mayoría proviene de la parte de pensiones, tanto de los pensionados, o sea, de los beneficiarios, como de los propios empleados del IMSS. Que eso es más costoso. Y ahí es cuando, efectivamente, cuando uno le toca el bolsillo a la gente, ahí sí inmediatamente se alebresta, sale a la calle, que es lo que han hecho en Europa. Lo que pasa es que ahí los gobiernos pues sí han sido mucho más firmes, han elevado la edad de jubilación, han reducido un poco los beneficios. Yo no tengo muy claro de que eso se pueda hacer aquí en el corto plazo. O ya se empezó a hacer. Aquí en México ya empezamos a corregir Seguro Social, leíste, al interior y se corrigió hacia afuera. Esos son las afores y eso fue, y ya dentro del ISSSTE y dentro del seguro se empezaron a tomar medidas en los últimos años. Se ha avanzado un poquito, pero como bien dices, pero este en el agujero cálculo queda, estadístico es el que hay hoy. Ese es el que hay hoy. Era eso más ya, grande, eso, claro, era mucho mayor, ya se hizo más pequeño con el asunto del hacia adelante, nos da tiempo. Lo que no da tiempo es el programa. Eso sí es cierto. Mauricio González Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de lunes a viernes de 5 a 7 en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.